Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Así que yo le invito, hermanos, a abrir sus Biblias y quiero compartir un texto bien conocido que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta a lo largo de todo el mensaje para que estemos considerando algunos versículos del mismo. Amén. ¿Les molesta estar de pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor? Los que pueden hacerlo. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Quiero hablar esta mañana acerca de los milagros del Señor, pero cómo los milagros suceden entre los mismos milagros. Es decir, que no hay solamente un milagro. Cuando el Señor hace las cosas, no hay solamente un milagro, sino que muchas veces hay milagros dentro de esos milagros que también tienen el mismo propósito. Cuando nosotros leemos el texto, el capítulo 14 de este libro de Mateo, nos encontramos con un contexto, con unas situaciones que son muy similares a las que nos toca vivir a nosotros frecuentemente. Si usted mira versículos anteriores, encontramos a los discípulos, a los siervos del Señor, en un estado de ánimo espectacular. Dice en los versículos anteriores que el Señor hacía milagros, sanidades, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, restauraba, que el Señor hacía cuantas cosas, y donde Él iba la gente iba y Él los bendecía grandemente. A partir del versículo 13 en adelante, si bien hay un momento de dolor allí cuando Jesús se entera de la muerte de su primo, Juan el Bautista, lo que lo lleva a buscar un poco la tranquilidad, pero aún ahí la gente le rodeó y él siguió haciendo bien a todos los necesitados. Pero en el versículo 13 encontramos el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, aquel milagro tan extraordinario que dejaba por sentado y que revelaba al Cristo de la provisión. Aquel milagro revelaba al Dios de la multiplicación, al Dios de la abundancia, al Dios que de lo poco hace mucho, al Dios que no necesita tener mucho, sino que con poco y hasta con casi nada es suficiente para hacer sus milagros, su poder, manifestar su gloria. Imagínense ustedes, hermanos, el estado de ánimo de aquellos discípulos.
que pasaron de la desesperación de no saber qué hacer con más de 10.000 personas a las que había que alimentar, cuando el Señor le pone en el apuro de que ustedes tenían que darle de comer, de que ellos eran. Es como cuando nosotros de repente, no sé si les habrá pasado, estamos en casa a punto de almorzar o de cenar y de repente nos cae visita y justo teníamos lo justo. Somos 4 y habíamos comprado una pizza y te llegó de visita una familia de 6, ¿y qué hacemos, no? No se le puede agregar agua, si hubiese sido sopa le agregamos agua, pero ¿qué hacerle? Imagínense la desesperación de los discípulos de no saber qué hacer ante semejante necesidad. Pero imagínenselo también a ellos experimentando y siendo testigos y siendo protagonistas de un milagro extraordinario. Ellos antes veían la obra del Señor, pero ahora ellos eran protagonistas del milagro del Señor, porque como Él cortó aquellos panes y aquellos peces y los puso en canastas y les dijo a los discípulos: vayan y lleven y alimenten a la multitud. ¿Qué hubiera pensado usted, hermano, si el Señor le da una canasta con un pedacito de pan así y un pedacito de pescado así y le dice: anda a dar de comer a la gente? ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Qué hubiera sentido usted? Yo, sin duda, le hubiera dicho: Señor, esto no me alcanza ni para mí. Pero cuando ellos comienzan a caminar y se acercan al primer grupo de 50 y se acercan con aquella canasta y ve que aquel primer hombre saca un pan, saca un pedazo de pez y le lleva para el otro, y hay más y hay más, y mientras más sacaban, más pan aparecía, más peces aparecía. Imagínense los ojos de los discípulos, ¿no? Cómo se iban sorprendiendo al ver cómo aquella canasta se multiplicaba y se multiplicaba. Y vio que nunca falta el que mete la mano y saca mucho, ¿no? ¿Sí o no? Está el que cuando en la puerta le ofrecen caramelo saca uno nomás, pero está el otro que mete la mano y saca un montón, ¿no? Imagínense, pero sin embargo aquello no agotaba la provisión del Señor. Aquello no agotaba y parecía que mientras más sacaban, más aparecía y más aparecía. Yo me imagino el corazón de los discípulos. Trato de ponerme en el lugar de ellos y entender, tratar de sentir esa emoción de ser testigos de un milagro de multiplicación extraordinario. El corazón de ellos sin duda se les habrá llenado de alegría, se les habrá llenado de gozo, de alabanza, de adoración. Y mientras repartían el pan, habrán caminado diciendo: bendito el Señor que multiplica. Porque ese es nuestro Dios, el Dios que multiplica y suple todas nuestras necesidades. ¿Amén o no? Ese es nuestro Dios. Ahora fíjese usted cómo de repente, hermanos, de ese estado de adrenalina espiritual, de ese estado de emoción espiritual, de ver milagros, de ver la multiplicación, y encima cuando ellos salen eran 5 panes y cuando vuelven eran 12 cestas, es decir, que había sobrado más de lo que al comienzo se había dado, porque tu gloria postrera será mayor que la primera. Y era más lo que sobró que lo que dieron al comienzo. Como en la vida de Job, su postrer estado fue mejor que al comienzo. Ahora, imagínense usted, de repente entramos en el versículo 22 y aquella emoción espiritual, aquella alegría, aquel gozo, de repente se ve amenazado por una tormenta. Dice el versículo 22 que Jesús mandó a sus discípulos a atravesar el mar e ir al otro lado, un mar pequeño, un mar de apenas unos 6 kilómetros de costa, de diámetro, de cruce, pero no dejaba de ser peligroso al fin. De repente dice que a medianoche ya, en el versículo 24, y ya la barca, cuando llegó la noche, estaban allí solos, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. De estar contentos, pasaron a estar preocupados. De estar felices de ver al Dios de la provisión, pasaron a estar solos en la noche, en medio del mar, azotados por una ola, por una tormenta enfurecida.
De repente de ver el Dios de la provisión se encontraron solos y la alegría que habían tenido en la tarde, por la noche había desaparecido. La alegría que habían, el gozo que habían experimentado durante aquella jornada, en la noche de un plumazo por una tormenta, aquella tormenta borró la sonrisa de sus rostros. Hermanos, ¿a quién no le ha pasado que ha tenido un día lindo, que ha pasado una jornada de felicidad, que ha tenido un momento de alegría con la familia, con el esposo, con quien fuere, y de repente alguna mala noticia, algún mal informe, algún mal comentario o algo le ha borrado la sonrisa de su rostro? ¿A quién no le ha pasado que de estar bien pasó a estar mal? ¿A quién no le ha pasado eso? Que de tener pasó a no tener. Que de sobrarle pasó a faltarle. ¿A quién no le ha pasado que de estar sano de repente se vio en un tratamiento y que le llevaría un largo tiempo, sin dudas? ¿A quién no le ha pasado que de repente estar bien económicamente, alguna mala decisión o algún mal negocio o algún error de cálculo lo dejó al borde de la quiebra, si no es en la quiebra misma? ¿A quién no le ha pasado que pasamos del versículo 13 al versículo 22? Pasamos de la multiplicación a la tormenta. Pasamos de la abundancia al correr riesgo de muerte. Y así lo encontramos a los discípulos. Y es que la vida cristiana atraviesa por todos esos momentos, hermanos. La vida cristiana se nutre de todos esos momentos, de momentos de provisión y abundancia y de momentos de escasez también, de momentos de salud y también de momentos de enfermedad. Todos esos momentos son propicios para que el Señor haga algo, para que el Señor manifieste su gloria, para que el Señor manifieste su poder. Ahora, si usted me acompaña en el relato que hemos leído, versículo 22, en adelante nos encontramos con el versículo 24 y dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí hay una serie de milagros que en medio de esa tormenta van a suceder. Hay una serie de acontecimientos que en medio de esa tormenta van a mostrar o van a manifestar la gloria del Señor, porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta nosotros y recordar siempre, en todo, durante todo nuestro peregrinar cristiano, hermanos, es que todas las cosas en Dios tienen un propósito. ¿Amén o no? Todas las cosas, dice el apóstol Pablo a los romanos, todas las cosas ayudan para bien. Y lo primero que yo quiero que notemos en este relato, a partir del versículo 24, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, en el peor de los momentos, fíjese usted, la cuarta vigilia de la noche tiene que haber sido alrededor de las 4 o 5 de la mañana. La hora pico, la hora crítica de la noche. La hora más conflictiva. ¿Y qué sucedió? En el peor de los momentos, ¿quién aparece? Dice el versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús viene a ellos andando sobre el mar, de manera maravillosa, de manera portentosa, de manera sobrenatural, de manera inesperada. Jesús aparece en el escenario crítico de la vida de sus discípulos. Si hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que recordar, es que toda crisis, y quiero que escuche esto, toda crisis tiene el potencial de revelarnos algo nuevo del Señor. ¿Amén o no? Toda dificultad tiene el potencial de revelarnos algo nuevo del Señor. ¿Qué hubiera pasado si el Señor le decía a los discípulos, ellos ya le vieron hacer muchas cosas al Señor? ¿Qué hubiera pasado si el Señor le decía a los discípulos, muchachos, ¿ustedes saben que yo puedo caminar sobre las aguas? ¿Qué hubieran dicho los discípulos? El maestro está delirando. ¿Cómo va a caminar sobre las aguas, Señor? Está bien, lo de los panes, lo vimos.
Lo de los endemoniados lo vimos, pero caminar sobre las aguas. Como nosotros somos de ver para creer, nos cuesta creer para ver, entonces para que ellos entendieran que Él tenía el poder de caminar sobre las aguas, hubo que llevarlo a las aguas y ahí mostrarle que Él podía caminar sobre las aguas. Es decir, que ellos a través de esta tormenta tuvieron una nueva revelación del Señor. A través de esta tormenta ellos conocieron al Señor de una manera que en otro momento no lo conocerían. En el milagro anterior, en la tormenta, él estaba en la barca, durmiendo. Pero ahora él no estaba en la barca. Él le hubiera dicho, yo puedo caminar sobre las aguas, sin duda no le iban a creer. Pero aquí está lo que me gusta de este milagro. Y es que toda crisis puede enseñarme algo nuevo del Señor. Toda situación difícil, todo momento difícil, por más traumático que sea, todo dolor, toda enfermedad, toda tragedia, toda desgracia, tiene la potencialidad, tiene la capacidad, tiene en sí el germen de enseñarme algo nuevo del Señor, que no lo voy a leer en ningún libro, que no lo voy a encontrar en ningún otro lado, que no lo voy a aprender si alguien me lo dice, sino cuando yo estoy ahí. Y mis ojos, como dice Job, mis ojos lo verán. Yo mismo lo veré. ¿Amén o no? Dígale al hermano que tiene a su lado, o a la hermana que tiene a su lado, dígale, la crisis revelan al Señor. Dígale, las crisis revelan al Señor. Las tormentas revelan al Señor. Las tormentas nos revelan que tenemos un Dios que camina sobre ellas. ¿Amén? ¿Cómo puedo conocer al Dios que sana? A través de la enfermedad. ¿Cómo puedo conocer al Dios que provee? Cuando no nos alcanza. Cuando ya no tiene margen la tarjeta. Cuando el sueldo no alcanza, cuando los hijos se enferman. Entonces, esas crisis no es un cuello de botella, sino que es el camino a la gloria, porque el Señor va a venir caminando, de repente va a aparecer caminando en mi crisis, de repente va a aparecer caminando en ese problema. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, toda crisis tiene un fin pedagógico, formativo, transformador. Algo me va a mostrar el Señor de sí en aquella situación. Ahora, hay 3 milagros que suceden en este relato, que yo quiero considerarlo con ustedes. Fíjense que el versículo 25 dice, mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿De qué manera aparece el Señor? De manera dramática, de manera milagrosa, maravillosa. Siempre el Señor aparecerá así en nuestras vidas. ¿Amén o no? Siempre el Señor aparecerá en el momento oportuno y en el lugar oportuno. Cuando más lo necesitemos, cuando el león esté por cerrar la boca, allí aparecerá el Señor. Dice el versículo, y Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y aquello que parecía ser la solución, los discípulos lo entendieron como un problema mayor. Y dice el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, más angustia, y comenzaron a gritar, un fantasma, gritaban, ¿no? Un fantasma, un fantasma. Lo único que nos faltaba ahora, que nos muramos, no nos morimos por la tormenta, nos morimos de un susto. Y gritaban un fantasma porque no estaban acostumbrados a ver aquello. Y dice, y dieron voces de miedo. Estaban cansados, estaban mojados, estaban con frío. Y sobre llovido, mojado, era el colmo de los colmos que le aparezca un fantasma. Era como para completar la historia y tener algo que contar. Pero fíjese, hermano, el estado
de crisis interna que ellos tenían, el estado de desesperación, que a la solución la veían como problema. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que en un momento crítico comenzamos a ver fantasmas? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que en nuestro dolor, lejos de ver solución, vemos fantasmas? Te han mandado a hacer unos estudios médicos porque el médico dijo, observo algo que quiero estar seguro, y usted ya se imaginó fantasmas, ¿no? Usted ya comenzó a verse con quimioterapia. El médico le dice, noto que tu azúcar está un poquito alto, usted ya se ve sin una pierna. Porque vamos más allá, empezamos a fantasear. ¿Y qué va a pasar? ¿Y quién se va a encargar? Si yo me muero, ¿quién se va a encargar de mis hijos? ¿Quién se va a encargar de mis nietos? ¿Y a quién traerá este ahora después de mí? Y empezamos a fantasear. Y eso es lo que le pasó a los discípulos, claro, es por el propio estado de convulsión interna que tenía. Pero ahí sucede el primero de los milagros, hermanos. Allí en ese contexto de angustia interna, de crisis profunda, el Señor hace su primer milagro. ¿Cuál es el primer milagro? Dice el versículo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. No temáis. Este es el primer milagro que el Señor hace. Fíjense que para nosotros la salida de la crisis es la solución del problema. ¿Sí o no? Para nosotros las cosas van a estar mejor cuando yo empiece a ganar más y cuando empiece a tener más margen. Cuando deje de alquilar y me vaya a mi casa propia. ¿Sí? Para nosotros la crisis, la salida de la crisis es que yo esté sano, que yo esté bien. Para nosotros el estado de bienestar es la ausencia de conflictos. Pero para el Señor el estado de bienestar no pasa por la ausencia del conflicto, sino por tener paz en medio de la tormenta. Por eso fíjese que cuando Él aparece, lo primero que hace, ¿cuál es el primer milagro que hace? Calmarles el corazón. Lo primero que hace es aquietar sus espíritus, sus corazones, porque emocionalmente ellos estaban desesperados. La desesperación no es la mejor de las consejeras a la hora de tomar decisiones. Cuando tomamos decisiones en momentos críticos, podría pasar como cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, personas que se tiraban de no sé cuántos pisos pretendiendo huir del fuego. Más de 20 personas se arrojaban por las ventanas del edificio creyendo que esa era la solución. Y no lo era. ¿Cuántas veces tomamos decisiones motivados por la desesperación y luego nos damos con que nos hemos equivocado? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros en la crisis, lo primero que tenemos que hacer en la enfermedad, en el dolor, en la escasez, en el momento que fuera, lo primero que tenemos que hacer es buscar la paz en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor les hace. Cuando Él los ve turbados, no le calma la tempestad inmediatamente, porque no siempre la solución del problema es la solución. ¿Amén o no? ¿Sí se entiende? No siempre el cese del problema es la solución del problema. Entonces el Señor lo primero que hace es calmarles el corazón. Y le dice, tranquilo muchachos, tengan ánimo, yo soy, aquí estoy. No tengan temor, les calma el corazón, porque la crisis está afuera, pero la mayor parte de la crisis está dentro nuestro. Pensamientos que se te cruzan, sentimientos que te atormentan. Entonces la verdadera crisis no está afuera, sino la verdadera crisis está adentro, porque adentro está la desesperación y el ¿y ahora qué hago? Y el ¿ahora cómo salimos? Y el ¿ahora qué? Y por dentro comienzan esos pensamientos perturbadores. Dios te ha dejado, Dios ya no te escucha. Entonces el primer milagro que el Señor hace es calmar nuestro corazón. Y Él aparece en nuestra vida y nos dice, tranquilo, yo estoy. ¿Está pasando por una crisis?
tranquila, el Señor está con usted. Él viene a usted. Amén. Fíjese que dice el texto, y yo lo tengo subrayado en mi Biblia, y le sugiero que usted lo subraye. En el 5 dice, Jesús vino a ellos. Alabamos al Señor porque en medio de la crisis el Señor siempre vendrá a nosotros. Amén. Bendito sea el Señor porque en medio de la tormenta Él siempre viene a nosotros para calmar nuestro corazón. ¿Qué le dice usted a su hijo pequeño cuando está asustado en aquellas noches de tormentas eléctricas? ¿Qué le dice usted? Anda, metete al ropero, anda, metete al ropero. Bajo la cama, metete. ¿Así le dice usted? ¿Qué le dice usted? Vení con mamá. Vení con papá. ¿Y el chico qué experimenta? Si le cae un rayo igual a los dos lo va a cocinar. Pero el chico siente seguridad y siente paz. Porque sabe que está en los mejores de los brazos, que son los brazos de papá o los brazos de mamá. Amén. Y eso es lo que los discípulos tenían que experimentar en ese momento. Era como el abrazo eterno del Dios de la gloria en el momento de la crisis. Era Dios abrazándolos a ellos y diciéndole, tranquilo, tranquilo, aquí estoy, aquí estoy. Amén. Bendito sea el Señor que siempre viene a nosotros. Amén. Dígale al hermano que tiene a su lado, el Señor siempre vendrá en tu crisis. Dígale, el Señor siempre vendrá en tu crisis. El Señor siempre vendrá en tus crisis. Porque cuando nuestro ser interno se calma, nuestra visión de las cosas cambia. Cuando nuestro ser interno se calma, comenzamos a ver las cosas de otra manera. ¿O no? Por más desesperante que sea el momento, si usted tiene paz en su corazón, usted comienza a ver las cosas de otra manera. Comienza a ver salidas donde antes no las veía. Comienza a vislumbrar la luz, comienza a vislumbrar la salida, comienza a vislumbrar que no todo está tan perdido como parecía estar. Amén. Porque hay paz en su corazón. Paz en medio de la tormenta. Y por eso que Pedro se animó a decirle, Señor. ¿Por qué? Porque ahora estaba más calmado Pedro. Habrá sido uno de los que gritaba un fantasma. Pero al escucharle al Señor decir, soy yo, lo que habrá sonado, ¿cómo habrá sonado ese soy yo en aquella tempestad, no? Cuando Pedro sintió que el Señor estaba ahí, se animó a decirle, si eres tú. Fíjese cómo la calma de nuestro corazón anima nuestra fe. ¿Sí? Fíjese cómo la calma interior despierta nuestra fe. La calma interior despierta nuestra esperanza y nos desafía a dar pasos de fe. Y Pedro le dice, ahora que estaba más tranquilo y que sabía que el Señor estaba ahí, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven, y ahí nomás Pedro se bajó de la barca y comenzó a ir a Jesús. Pero nos cuesta entender que tenemos que seguir mirándolo a Él y no al problema. Nos cuesta entender, nos cuesta recordar que a Él hay que mirar, no al problema. A Él hay que mirar, no a la crisis. A Él hay que mirar, no a la dificultad. A Él hay que mirar, no a la enfermedad. Porque cuando usted comienza a ver más a su problema, más pequeño verá a su Dios. Mírelo a Él, mírelo a Él. No saque sus ojos de Él, no quite sus ojos de Él. Fíjese cómo la calma interior destapó la fe en Pedro. Y ahí Pedro se animó a caminar sobre las aguas. Busque la paz del Señor. Él vendrá a usted en medio de su crisis y esa calma interior le animará a usted a dar pasos de fe. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué pasa, hermano? A veces hay hermanos que hasta dejan de diezmar porque creen que no les va a alcanzar y dicen, no, yo no voy a diezmar este mes porque no me alcanza. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Ha quitado sus ojos del Señor para ponerlos en su sueldo, para ponerlo en sus deudas, para ponerlo en su necesidad. Y cree que esa porción
del diezmo le va a solucionar el problema y no el Señor, que es el Señor de la provisión. ¿Sí se entiende? Eso es quitar los ojos del Señor y ponerlos en el problema. Cuando hay calma, nuestro corazón se desafía. Entonces el primer milagro del Señor fue calmarles el corazón. El segundo milagro que encontramos en este relato, dice el versículo: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. A pesar de nuestros errores, el Señor va a seguir dándonos una oportunidad más. Él sabe que nos cuesta creer. Él sabe que somos más propensos a hundirnos que a caminar sobre las aguas. Él sabe que somos más de andar bajo el agua que sobre el agua. Pero sin embargo, Él extendiendo su mano, asió de él el Señor pronto allí a darnos una respuesta y a extendernos su mano. Y dice el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El segundo milagro que encontramos en este relato sí tiene que ver con el problema. Tiene que ver con el problema. Y aquí lo encontramos al Señor, esta vez ya cuando ellos han experimentado la paz interior y han conocido al Dios que no los abandona, al Dios que siempre va a estar. Ahora sí ellos podían experimentar la solución de su problema. Y cuando subieron a la barca, dice, la tormenta cesó. Nosotros hacemos al revés, nosotros queremos que cesen primero la tormenta y recién después confiar en Él. Pero el Señor hace las cosas de otra manera. ¿Sabe por qué, hermano? Porque al Señor no le interesa tanto solucionar nuestros problemas. A Él le interesa más tratar con nosotros. A Él no le interesa tanto nuestros problemas, sino nosotros mismos. Y usa los problemas para ayudarnos, para extender su mano y socorrernos. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este otro milagro? Cómo el Señor tiene todo poder para revertir cualquier situación que fuera. Aquella era una tormenta que parecía que acabaría con la vida de los discípulos. Aquella era una tormenta que parecía que sería la última en la vida de ellos. Como cuando usted y yo pasamos por una crisis y decimos y pensamos: de esta no voy a salir. No, aquí esto es el fin, aquí se acabó todo, se terminó. Hasta aquí llegamos, no veo otra cosa, no veo otra salida. Pero de repente aquel Señor que va con nosotros o que camina sobre nuestras tempestades, verso 32 dice: cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es decir, hermanos, el Señor tiene poder para revertir nuestras situaciones. ¿Amén o no? El Señor tiene poder para ayudarnos en nuestros problemas. El Señor tiene poder para calmar nuestras tempestades. El Señor tiene poder para calmar nuestros vientos. El Señor tiene poder para calmar nuestras angustias. Sea cual fuere su tempestad, sea cual fuere su viento, sea cual fuere su tormenta, el Señor tiene poder. Y sobre su vida se va a escribir esa frase: y se calmó la tempestad económica, y se calmó la tempestad física, y se calmó la tormenta matrimonial, y se calmó el tormento de los hijos atados por las adicciones, y se calmó el tormento. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Lo que ellos debían entender es que aquello que parecía ahogarme, el Señor lo tenía bajo sus pies. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras.
Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.